Hola, bienvenidos una vez más a Tu Espacio, este lugar que te acompaña cada vez que estás cocinando, en el baño. Así que estamos aquí para informarte, como siempre. Bienvenidos a un episodio más de Los Ono Show, tu programa favorito. Mira, hoy estamos aquí felices para llevarte todos los titulares como todas las semanas. Lo primero que tienes que hacer es de dónde sacamos esos titulares, esas noticias. De aquí, mira, de losbono.com. Noticias todos los días a tu alcance. Está bien, cuidado con lo que señales. A ver, por cierto, si te gusta lo que estamos haciendo y ya te metiste en losbono.com, nos puedes ayudar bastante con un like, un comentario sobre todo y por supuesto con una suscripción que es gratis, es barata, no te cuesta nada. Así que hoy vamos a empezar con un tema que, bueno, es uno de mis favoritos porque yo soy fanático de este señor, no por las causas buenas, sino porque de verdad es que es un showman. Estamos hablando del genial, controversial, odiado, querido, más odiado aún, Donald Trump. Bien, Donald Trump. ¿Sabes qué? Por cierto, ahorita estaba hablando, mientras estamos grabando esto, estábamos viendo que está hablando en el American Business Forum, que es un evento impresionante. O sea, totalmente. Primera vez que veo reunido a tanta gente importante en un mismo espacio, güey. Y millonaria, además. Millonaria. De hecho, estuvo líderes y gente influyente de todo el mundo. Mira, Ejemplo, a ver. Estuvo, mira, Milei, Trump, Messi. Milei, millonario, gracias a Donald Trump, que le metió pasta, le inyectó dólares a Argentina y a su partido político, sí. Chico. Estuvo Rafael Nadal, estuvo María Corina Machado, estuvo gente relevante. De hecho, creo que estuvo Jeff Bezos. Pero María Corina era más pelabola en eso, entonces. Me imagino, no lo sé. Bueno, si alguien sabe cuál es el capital de María Corina Machado, por favor, bueno, la inteligencia artificial debe saberlo. No lo vamos a averiguar ahorita porque no tenemos tiempo. Volviendo a Donald Trump, nos tenías una noticia aparte del American Business Forum. Sí, porque además de todo el tema que tiene con el Caribe, con el señor del cartel de los soles, que no va a nombrar, pero tiene una recompensa que es bastante jugosa. Hace poco ganó en el estado de Nueva York, o en la ciudad de Nueva York, ganó un musulmán, Zohran Mamdani. Socialista, demócrata, no socialista de estos, dicen, no, de extremos socialistas. Es un socialista de estos de Estados Unidos que es diferente. Todos los socialistas son diferentes en todos los países, me he dado cuenta. En Chile son diferentes a los que son de Venezuela, a los que están en Cuba, a los que son noruegos, a los que le dicen socialismo caviar. Lo que pasa es que tenemos un concepto de izquierda y derecha que yo creo que cada vez hay que erradicarlo de nuestra cultura política porque va a depender de cómo viviste en tu país la izquierda y la derecha. Por lo menos nosotros en Venezuela le tenemos terror a la izquierda. La vimos mal. Pero por lo menos aquí en Chile o en Argentina hemos visto que han tenido experiencias distintas y no le tienen tanto temor. De hecho, votan más por la izquierda muchas veces. Pues. Y uno con temor. Mira, es uno de los prácticamente de los que ganó la alcaldía de Nueva York, una de las personas más jóvenes, con 34 años. Eso sí es novedoso. Es novedoso. Es difícil. Estamos viendo líderes políticos jóvenes. Fíjate, Sí. Boric es joven. Sí. ¿Quién más? Todos los demás son viejos. Bukele también es medio joven. Bukele es joven. Y los demás son caudillos. Bueno, Trump es viejo ya. Sí. Y destronó a otro viejo más viejo. Ni hablar de Biden. Biden es viejo, clarísimo. Sí. Maduro está viejo. El de Nicaragua, ¿cómo se llama? Ortega, está viejo también. Sí. Bueno, esos envejecieron en el poder. Que es diferente. En el poder. No dejes que la gente envejezca en el poder. Es muy malo eso. Es la primera lección que tenemos que llevarnos hoy. No es que tu político envejezca en el poder, así que estamos en eso, tratando de salir de los políticos que envejecen en el poder. Mira, ¿sabes por qué ganó supuestamente este tipo, el musulmán? Voy a decirlo así claramente. Es porque toda su campaña política fue especializada en jóvenes y personas inmigrantes. Qué fácil. O sea, Nueva York casi que prácticamente es puro inmigrante. Una ciudad de inmigrantes. Y de muchos jóvenes que la gente quiere ir allá a probar suerte. Es muy fácil. Es como que lo que aquí odian en Chile, de que los inmigrantes que se vayan, allá lo están aprovechando. El voto y el discurso político fue para ganar votos. Aquí también es para ganar votos, pero rechazando a los inmigrantes. Sí, algo muy fácil. Mira. Wow. Mira, una cosa que estaba viendo era las palabras que dijo cuando ganó.
A ver. Dijo que la ciudad de Nueva York fue la que vio nacer a Donald Trump y es una de las que va a ver su derrota. Es verdad, es que se dieron su Se tanga. lanzaron durísimo. Este tipo Donald Trump llamó directamente a Mamdani comunista. Y además de eso, que no es lo grave, porque tú le puedes decir ese tipo de cosas a las personas, pero dijo que le va a recortar los fondos federales y no le va a dar plata. Eso sí está grave, porque ¿quién es el perjudicado en eso? Nueva York. Nueva York, la gente, los inmigrantes, chicos. Los inmigrantes. Sí, yo creo que ahí igual... yo creo que el fondo aquí es tratar de ver cuál es la propuesta política que tiene la gente, cada político para su partido, para su localidad, en este caso Nueva York. Más allá de la tendencia política que tenga, es la propuesta que vaya a hacer. Y si vas a generar beneficios para el país o para la ciudad en este caso, bienvenido, pues. Yo por arriba leí que lo que quería hacer es reducir el costo de la vida. No sé cómo lo va a hacer. Qué increíble. ¿Cómo te reducen el costo de la vida? A ver, me quitas impuestos. ¿Quitará impuestos? No lo sé. Reducir la inflación, reducir los costos de las necesidades básicas, los gastos básicos. Cosas importantes que me pareció una buena iniciativa, pero también hay que inyectarle dinero, es que quería colocar el transporte público gratuito. Excelente. Sí. No, o sea, sí, obviamente vemos que tiene muchas políticas socialistas en ese sentido, que piensa más en la sociedad, que en teoría en eso consiste el socialismo. En pensar en la sociedad, en la comunidad y beneficiarla. Obviamente, ahí vamos que esta persona no tiene el mismo poder que un presidente o el Congreso. Esta persona... Es una alcaldía, no es un gobernador. Exacto. Es una alcaldía que podrá tomar decisiones y otras no. Podrá llevar a cabo muchos de sus planes y otros no. Entonces, vamos a ver cómo le va. Mira, otra cosa que quería hacer era congelar los alquileres. No es secreto que, bueno, los alquileres, yo creo que no solo en Estados Unidos, en todo el mundo están subiendo. En Europa es una realidad. Y también estaba con estas iniciativas de crear guarderías gratuitas y supermercados municipales. Eso me parece así como las farmacias municipales. Es típico de socialismo de izquierda. Claro, o sea, como que medicina es más barata. Te subvenciona un poco la medicina. No, malo para la gente que no tiene y que no tiene la posibilidad. ¿Qué opinas tú de la izquierda, del socialismo? No creo en ningún político. Pero, esa es buena respuesta. Pero bueno, hay que estar claro que algunas veces unas personas se benefician y otras personas también salen malogradas. Todo depende cómo manejes el gasto público y bueno, yo creo que el problema está cuando tratas de meter ideologías y, bueno, perpetuarte en el poder, porque, bueno, ya conocemos estos caudillos latinoamericanos que, bueno, no los va a nombrar. Sí, normalmente es buena respuesta, porque normalmente la gente defiende o la izquierda o la derecha, y en el fondo ambos roban. Nadie defiende. Entonces, tú tienes que defender tu bolsillo. Exacto. Que ojo, que si hablamos de modelo económico, ahí sí yo me inclino más por el capitalismo, porque simplemente tener libre mercado y que generen las empresas y haya crecimiento de emprendimientos, y yo creo que eso me identifica más, el capitalismo, más que una tendencia política de izquierda o derecha, pues. Muchos te dirán, vete para China. No sé, tendrás que aprender otro idioma. Mira, pero más nada, yo creo que Donald Trump no seguirá dando material. Hay que estar pendiente. Y si tú quieres saber qué dice este señor, recuerda que si no lo ves aquí, viéndonos a nosotros, a Javier, sobre todo, lo puedes ver en losbonobos.com, porque en losbonobos.com estamos divulgando noticias diarias. O sea, tú vas por una fiesta y no sabes qué decirle a la chama que te gusta, a la mujer que te gusta. Ya tienes un tema de conversación. Dices, mira, ¿sabías qué pasó con Donald Trump? Ahí está. Rendida a tus pies. No hay nada mejor que estar informado, así que ya sabes. Y aparte de visitar a losbonobos.com, suscríbete aquí en YouTube, en nuestras redes sociales tienes que seguirnos, porque todos los días en todos lados estamos sacando información. Así que quédate para el próximo episodio. Nos vemos. Chao, Donald Trump.